Pues vamos a dar inicio a este webinar como lo prometimos. Muy buenas noches para todos y para todas. Es un placer. Mi nombre es María Fernanda Navarro, soy la directora de la especialización en comunicación estratégica y es un gusto saludarlos pues en nombre de esta especialización de la Universidad Autónoma de Occidente y como parte pues de nuestro compromiso por mantenernos a la vanguardia de las tendencias que transforman nuestro campo de conocimiento, que es la comunicación estratégica. Hemos abierto este espacio IA para la comunicación, un webinar que ha sido diseñado pues para encontrar y para conocer esas herramientas y esas estrategias que están revolucionando de alguna manera la gestión en las organizaciones. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos DIRCOM de la región, del país, y es increíble cómo cada vez más estamos inmersos en todo lo que implica la inteligencia artificial y cómo podemos sacarle provecho a esta gran herramienta para poder desarrollar un trabajo desde diferentes aspectos, como lo vamos a ver en esta charla. Entonces, para guiarnos en este tema, pues tenemos el placer de presentar a nuestra querida invitada Mayra Vidal. Mayra es comunicadora social y periodista, es especialista y magíster en mercadeo. Tiene una gran trayectoria de más de 8 años de experiencia en la creación y consolidación de estrategias de marketing, comunicación interna y externa y posicionamiento de marca. Mayra ha ocupado diferentes roles de liderazgo como directora de posgrados y educación continua en la Universidad San Buenaventura y también ha sido coordinadora de áreas de mercadeo. Cuenta con una visión global gracias a su experiencia internacional desde la generación de contenido, que también va a ser muy importante en esta temática que vamos a abordar hoy. Actualmente es coordinadora de portafolio en Confandi, consultora estratégica, y se mantiene como una investigadora activa de estas herramientas de inteligencia artificial para la transformación organizacional. Así que desde la especialización en comunicación estratégica, Mayra, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, iniciemos que a esto vinimos. Muchas gracias, Mayra. Bueno, gracias a ustedes y los dejo con este pequeño videíto. Espero que se pueda escuchar. Mi nombre es Mayra Vidal, comunicadora social, especialista y magíster en marketing, con más de 15 años de experiencia en la creación y consolidación de estrategias de marketing, comunicación interna y externa, y hoy consultora en gestión de marca personal y docente de maestría. Bueno, ¿me cuentan si lo escucharon o solo me vieron los labios? No, te escuchamos Se escucha perfecto. súper. Se escuchó Bueno, perfecto, además que no les dije a ustedes que tenemos también el gusto de tener a Mayra en la especialización en comunicación estratégica en el módulo electiva de comunicación digital y también recientemente acaba de terminar una electiva de la maestría en comunicación digital de relaciones públicas y reputación. Entonces, Mayra, bienvenidísima a la UAO, a tu universidad. mi universidad, sí, yo soy egresada de la UAO, eso fue hace bastante tiempo, en el 2010, y en el 2015 terminé la especialización en mercadeo. Feliz de estar aquí, de compartirles un poco esa visión estratégica. Continúo en exploración. Hace un tiempo me empezó a apasionar todo este tema de inteligencia artificial, de cómo anclarlo con los aspectos de comunicación. Entonces estoy en esa búsqueda, estoy explorando nuevas herramientas y quiero compartirles un poco de eso. Yo creo que tenemos un universo enorme por ir descubriendo y las plataformas también se están actualizando todo el tiempo. Entonces esto es prueba y error. Compartirles primero que toda esta visión global de la integración de inteligencia artificial debe ser adoptada como una decisión de transformación organizacional. Hoy pienso y considero que estamos en un boom donde todos utilizamos de alguna manera unas que otras herramientas. Hay mitos acerca de cómo adoptar la inteligencia artificial y básicamente sobre la mesa de la estrategia se ha puesto que esto tiene que ser una decisión de la organización como tal que adopte con toda la seriedad del caso y con toda
la visión corporativa que esto requiere, claramente. Y esto pues obviamente no es solo comprar las últimas herramientas y las últimas tecnologías que se tengan en el mercado, sino que debe ir acompañado de un proceso cultural bastante grande con diferentes líneas de trabajo, desde claramente la adopción de las herramientas, que es la capacitación de un equipo técnico, pero también el tema de gobernanza y de políticas que lo vamos a ver más adelante, y cómo yo como colaborador me empiezo a relacionar con esas herramientas que hoy van a aportarle a mi trabajo. Entonces, desde el campo de la comunicación, el mercadeo, la publicidad, pues se han dicho muchas cosas. Nos dicen pues que esto quizá va a disminuir el trabajo de los diseñadores o de los publicistas, y hoy la invitación y la mirada es a cómo nosotros aunamos, finalmente son herramientas de tipo predictivo, de tipo generativo, que nosotros como profesionales utilizamos para gestionar nuestro trabajo. Y desde esa mirada es la invitación a que podamos integrarla. Si ustedes son estudiantes, si laboran en diferentes organizaciones o si están en proceso de emprendimiento de otros negocios, cómo utilizamos estas herramientas para que nuestro trabajo pues esté a la vanguardia y pueda aportar desde estos procesos. Importante también el proceso de gestión de cambio desde los procesos organizacionales, que claramente lo acompañamos desde la comunicación, y es como pues hay esos apóstoles de las herramientas de inteligencia artificial, pero también sabemos que en las organizaciones nos podemos encontrar con detractores por diferentes motivos. Todo el tiempo escuchamos noticias de cómo la inteligencia artificial ha venido impactando la vida personal, los negocios, el desarrollo de diferentes gestiones organizacionales. Entonces, el acompañamiento desde gestión de cambios, de la parte humana, con los colaboradores, con las diferentes gerencias, pues es un paso importante para que una organización decida adoptar herramientas de inteligencia artificial en su gestión del día a día, y más en el campo de la comunicación, que hay pues un abanico de posibilidades muy grandes para poderla trabajar. Importantísimo también la utilización de la data corporativa que tenemos, pero cómo la logramos integrar con esas herramientas de inteligencia artificial que nos muestran información en tiempo real, procesos de prospectiva, nos permite hacer predicciones también en el ambiente de comunicación, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la integración exitosa de herramientas que nos dan, son casi 25 modelos de inteligencia artificial, debe partir de esa generación estratégica que nosotros como comunicadores acompañamos en los procesos organizacionales, pero que debe también estar en la cabeza de la gerencia, y que también diferentes áreas intervienen en este proceso digamos que de la introducción de procesos de inteligencia artificial. Con esto iniciamos, y esta es la cabeza, por decirlo así, o la sombrilla estratégica que nos va a permitir empezar a adoptar diferentes herramientas y a probar en la ejecución de las mismas. ¿Qué pasa? Este es el deber ser, pero ¿qué nos dicen hoy las estadísticas a nivel internacional y a nivel mundial? Pues que la comunicación, que claramente es esa área que lleva a ese proceso de divulgación de los procesos, pues estamos todavía bastante tímidos en esa conversación en inteligencia artificial. Entonces, solo el 49% de las organizaciones que hoy están adoptando este sistema de inteligencia artificial le comunican a sus diferentes stakeholders de la organización cómo están trabajando digamos que ese enfoque responsable de inteligencia artificial, porque hoy, por decirlo así, una empresa de salud, por ejemplo, que tiene data tan sensible de las organizaciones, es importante que comunique de manera contundente cuáles son sus procesos y sus políticas en la utilización de inteligencia artificial con esos datos sensibles, por ejemplo, la banca o tantos sectores que hoy tienen expuestos sus datos, y que esto nos conlleva a tener estrategias mucho más, digamos que mucho más rígidas en los procesos de protección de los datos y de la gestión con el uso de la inteligencia artificial. El 35% habla de su estructura de gobernanza, de quiénes lideran esos datos
en la organización de cómo trabajar esa, digamos que esa mezcla con las herramientas de inteligencia artificial y cómo de alguna manera se va a llevar a cabo esta gestión en adelante, porque la inteligencia artificial pues vino para quedarse. Y que ya pues no es nueva, esto más o menos surgió aproximadamente en los años 50 en Estados Unidos, se hicieron los primeros acercamientos de manera muy experimental y muy tímida, pero ya hace unos años pues se viene gestando de manera mucho más contundente el dibujo o el modelo de herramientas de inteligencia artificial, pero solo el 35% de las organizaciones hoy están hablando de cómo gobernar los datos y como toda la información que se puede gestionar a través de estas herramientas. Y solo el 8% de los equipos hoy tiene de manera instaurada en sus organizaciones estrategias de inteligencia artificial, líderes de gobernanza de datos en todo este tema de inteligencia artificial, que nos digan como que hacia allá vamos. Entonces, nosotros desde el campo de la comunicación todavía estamos bastante tímidos y tenemos un camino muy grande por recorrer en la implementación de estas estrategias que nos permitan claramente tener nuevas herramientas, poder integrar datos, poder hacer mucho más efectivo nuestro trabajo en el ejercicio de la comunicación como tal. Entonces, estos datos nos hablan, ya hablamos de esa perspectiva y ese deber ser, pero hoy este es un poco el reflejo de lo que tenemos nosotros de manera general. Aquí quiero mostrarles este dato y es un análisis de esas necesidades o esas ofertas de empleo que están direccionadas a esas personas en el campo de la comunicación que hoy requieren esas herramientas o esas competencias de inteligencia artificial. Este dato es a 2023 y este dato ha venido creciendo a hoy y básicamente nos encontramos claramente en el color rojo que cada vez ha ido creciendo mucho más la búsqueda de personas o de profesionales que tengan habilidades en estas competencias de inteligencia artificial y que claramente yo a todo el mundo le digo que los comunicadores somos la profesión del momento y que claramente en la medida en que nosotros ejerzamos la profesión de manera profesional, de manera articulada y estratégica, pues estamos ganando cada vez mucho más terreno en los ambientes estratégicos y en los ambientes organizacionales y las herramientas de inteligencia artificial pues claramente hacen mucho más visible nuestro trabajo con todo el tema de generación de estrategia como tal. Entonces ahí les dejo los datos. Sé que muchas veces nosotros estamos un poco reacios a poder implementar. Quizá muchos de ustedes también ya han incursionado en esta herramienta, otros los tenemos en el día a día y como les digo, yo desde mi experiencia pues estoy en esa experimentación de diferentes herramientas para los procesos de comunicación, pero básicamente esto es lo que nos está pidiendo el mercado y que claramente hoy es mucho más relevante para las áreas de comunicación. Ya entrando un poco más en materia, quiero mostrarles aquí diferentes herramientas de inteligencia artificial. Claramente pues tenemos aquí de primerita que está ChatGPT. Seguimos con Jeremy, esta pues claramente es de Google y tenemos otras versiones Pro, digamos que ChatGPT tiene otras versiones Pro, aquí tenemos la 0.3 y asimismo vamos a ir viendo otras, por ejemplo, Tipsy está generando, por acá la tenemos. Esta es una herramienta que nos permite generar, coge herramientas o contenidos de toda Internet y nos permite tener datos mucho más puntuales. Tenemos, por ejemplo, a Growth, que es la herramienta artificial el mouse que tiene ahí, que coge datos puntuales en tiempo real de X, que antes era Twitter. Entonces aquí tenemos una combinación de diferentes herramientas, muchas muy exploradas y que han venido sacando versiones renovadas. Ahora estamos esperando pues la de ChatGPT, la 5, pero claramente nos permite experimentar desde las herramientas que hoy tenemos de manera gratuita y que utilizamos para la experimentación de manera general. Si vamos a hablar de datos matemáticos, de manera general, todas las herramientas o los modelos de inteligencia artificial a hoy se han centrado en poder perfeccionar los resultados que nos arrojan desde los datos matemáticos como tal. Entonces, desde ahí, desde el campo de la comunicación, por ejemplo, entrevistas cuantitativas, procesos de investigación cuantitativa, entonces nos permite dar datos mucho más acertados a la realidad.
Sabemos que este tipo de herramientas nos permiten generar tablas, nos permiten generar tortas, nos permiten generar presentaciones, que son herramientas que utilizamos en el día a día para nuestra gestión y que decimos, bueno, listo, podemos utilizar Excel. Pero herramientas de inteligencia artificial como esta nos permiten dar también resúmenes generales con la data que nosotros estamos integrando. Entonces, ¿qué es vital en este proceso? Pues claramente la gestión del profesional en el monitoreo constante de la información, de temas que para nosotros pueden ser de interés y de conocimiento, pero que tenemos que estar con la lupa, como se dice así, para poder comparar y contrastar las diferentes herramientas. Podemos básicamente hacer una prueba con las diferentes herramientas y hay diferencias en el tipo de respuesta, en la cantidad, por ejemplo, de la extensión de la respuesta que nos da, en el enfoque de la respuesta que nos da, porque cada una de estas herramientas pues tiene un enfoque de manera puntual. Si hablamos de, como les decía, estas herramientas se han centrado en un foco estratégico en temas exactos. Entonces, si hablamos también de para uso científico, ChatGPT también nos permite trabajar temas científicos con un 85% de asertividad aproximadamente. Y si nos vamos ya al campo de la comunicación, que son los aspectos más humanos, por ejemplo, Jeremy nos permite tener una exactitud mucho más puntual en temas de humanidades, de comunicación, en temas de resúmenes generales de procesos que nosotros en comunicación manejamos como mucho más seguido. Entonces, este aproximado va en el 21% y tiene en este momento por decirlo así, la bandera en el procesamiento de información y de data puntualmente para humanidades. Y Jeremy también se lleva digamos que una puntuación importante en la velocidad en que nos genera las respuestas cuando lo consultamos. Entonces, ¿qué nos permiten estas herramientas? Pues también poder personalizar los procesos y ahí ya entramos pues en el concepto puntual de inteligencia artificial que tiene varias capas, por decirlo así, de información. Estas que les estoy mostrando, que son como los más usados en este momento, pues nos permiten trabajar información con inteligencia artificial generativa, que lo que hace es que ellos imitan, por decirlo así, las redes neuronales que nosotros tenemos en el cerebro y están diferenciadas en diferentes capas de información, que lo que nos permite es cada vez tener un dato más expedito. Y se alimentan básicamente de un lenguaje, un modelo de lenguaje grande, que es el LLM, y es millones de datos que ingresan a la inteligencia artificial y se entrenan, por decirlo así, con esa cantidad enorme de datos y de texto, y lo que puede hacer es comprender el lenguaje humano. Por eso es tan sencillo Amor, tú cuando mañana no tienes nosotros, clase. por eso es tan sencillo cuando Ajá. nosotros escribimos un prompt y nos entiende claramente y cada vez se va personalizando más la herramienta. Yo ya entro, por ejemplo, a ChatGPT y me dice, hola Mayra, ¿en qué vamos a trabajar hoy? Y esos son acondicionamientos que nosotros le vamos dando con la información que le vamos entregando a cada una de estas herramientas y que sabemos que hay modelos que nos sirven, como les acabo de mostrar, mucho más para datos matemáticos o para datos más exactos y otros que nos permiten tener temas de comunicación y de procesamiento de datos, generación de productos como imágenes, texto y demás. Importantísimos los lineamientos de gobernanza, que era lo que les hablaba hace un momento, que hoy estamos en esa disyuntiva de cuáles son los lineamientos éticos dentro de las organizaciones para gestionar procesos de inteligencia artificial. Hay países como Chile y Argentina que ya tienen un poco más avanzadas sus políticas en uso de inteligencia artificial. Colombia apenas está como iniciando ese proceso, pero ya hay muchas organizaciones en Colombia que tienen muy claro cuál es su política y cuál es su gobernanza para el uso de herramientas de inteligencia artificial, que si hablamos hace 1 o 2 años, seguramente íbamos a entrar desde computador corporativo y estaba 100% bloqueado el uso de esta herramienta. Y otras organizaciones ya tienen la compra de herramientas, por ejemplo, como Copilot, que nos permite ese asistente de reuniones, que es digamos que la manera más básica en la que se utiliza
cuando tenemos reuniones por Meet o reuniones por Teams, pues lo que hace es ya sacarnos el resumen de la reunión y que hoy ya muchas organizaciones lo tienen instaurado. Y el desarrollo de políticas claras, que claramente desde el área de comunicaciones quizá tenemos un uso más de gestión de estas herramientas, pues nos permite poderlas trabajar de manera mucho más tranquila y poderle dar la libertad también a nuestros equipos de trabajo de cuál es ese lapso de acción para poder abordarlas. Y claramente pues este espacio lo que quiero es poderles compartir como esos lineamientos estratégicos de ese uso. Y hay unos no negociables. Las herramientas de inteligencia artificial, hace un momento les hablaba de que tenemos casi 25 modelos de inteligencia artificial y en este momento ninguno de los modelos que están actualmente tienen 0% de error. Algunos de ellos están más o menos entre un 4 o 5% de error, pero ninguno de ellos dice que la información es 100% exacta. ¿Esto qué nos lleva y cuál es la labor del comunicador en esta gestión y en la incorporación en nuestro día a día con nuestro trabajo? Pues claramente contrastar antes del uso de la información generada y la protección de datos sensibles, como les decía, les ponía ahorita hace un ratico el ejemplo de las empresas, por ejemplo, que manejan data financiera, data de medicina y demás, pues lo que nos permite estas herramientas también, que es una táctica sencilla, por ejemplo, cuando queremos hacer análisis de datos o tablas o pronósticos, es nuestra data sensible, ponerla con un código puntual y que lo que nos permite es, ya con la data general, con el pronóstico, es sacarnos datos puntuales sin ir nosotros a poner en riesgo la información corporativa en herramientas de inteligencia artificial de manera gratuita. Entonces ahí sí tenemos esa responsabilidad mientras se van, digamos que acomodando esos modelos y ese tema de gobernanza en todo el uso de la inteligencia artificial, porque hoy sabemos pues que es de uso libre y toda la información que nosotros ponemos allí es 100% libre. Uso para las áreas de comunicación, básicamente. Aquí importante que nosotros tenemos que tener ese foco del trabajo a través de la ética, con todos los procesos publicitarios que hacemos, con derechos de autor, con el tema de gobernanza y de ese proceso de supervisión y transparencia. Y lo que nos permite a nosotros es tener procesos obviamente más productivos, es el ahorro de ese tiempo en esas implementaciones. Por ejemplo, si estamos generando contenido, pues hoy ya hay muchas herramientas que nos aterrizan el proceso mucho más rápido, el tema de escucha digital, también digamos que pronóstico, por ejemplo, de crisis corporativas, entonces ya hay diferentes herramientas que nos permiten tener un monitoreo mucho más estratégico de esa gestión que antes hacíamos, como se dice coloquialmente, a pie. El tema de competitividad con soluciones y tareas repetitivas que hoy nos ayudan pues en ese proceso de poder ir avanzando mucho más rápido, de tener procesos nuevos y de claramente innovación. Aquí le voy a pedir, y pues hay marcas bien importantes que quiero que conversemos un poquito sobre eso, y es en ese proceso de innovación de productos basados en texto, imagen y promoción publicitaria. Y en este momento pues Coca-Cola lo volvió a hacer. Ellos tuvieron un primer encuentro o un primer lanzamiento el año pasado y ahora lo volvieron a hacer. Entonces, María, por favor, ayúdame con la proyección del video. Listo, me cuentas si lo están viendo y escuchando bien, por favor.
Bueno, yo quiero escucharlos un poquito. Me imagino que ya habían visto el comercial. ¿Dónde están los detractores? ¿Dónde están los apóstoles del comercial? Quiero escucharlos un poco. No, yo creo que detractor y apóstol del producto como tal, pero del comercial y de la publicidad que a través de los años se ha destacado Coca-Cola, no. Ok, muchas gracias. Sí, hablamos del comercial. Hablemos del comercial como tal, porque ahí tengo varios daticos que contarles. ¿Algún otro? ¿Alguien apuesta más? Mayra, yo no lo había visto, me pareció muy bonito y pues impresionante, o sea, como pienso como en lo que está viviendo ahora incluso, por ejemplo, las agencias publicitarias, el cine y todas las personas que trabajan alrededor de esa producción de comerciales, cómo están transitando esa transformación hacia lo digital. Muchas gracias, María. Y les cuento que pues esta es un anuncio que Coca-Cola decidió revivir de los clásicos de los 95. Sabemos que Coca-Cola año tras año ha sido un monstruo en temas publicitarios y yo creo que siempre en las clases uno como docente sí o sí pone algún ejemplo de remembranza de Coca-Cola. Y es que ellos le apostaron en el 2024 a un primer comercial donde había más personas humanas, pues había más personas, habían algunos animales, pero la crítica fue bastante grande porque digamos que la simetría de los humanos no era, digamos que tan limpia. Entonces tuvo muchísimos detractores en su momento y este año ellos decidieron volverle a apostar a ese proceso. La primera publicación, esta publicación es de hace 2 semanas y ellos han tenido casi 14 millones de interacciones. Esto tiene detractores como tiene apóstoles en el proceso de producción. Hay quienes extrañan los personajes que antes finalmente se hacían con animaciones. Este tipo de productos se hacían con animaciones, pero digamos que hay quienes extrañan todo ese proceso previo o las imágenes pues con personas reales, pero también hay quienes dicen hay que seguirle apostando a este proceso, Coca-Cola lo está haciendo y el vicepresidente global de inteligencia generativa de Coca-Cola como tal ha salido a decir que es una apuesta que tiene Coca-Cola en este momento, que van a seguir haciéndolo y que es claro que toda esa curva de aprendizaje y esa gestión de cambio a nivel mundial con todas estas nuevas herramientas y nuevas maneras de comunicar, pues está latente. Y él en sus palabras dice, pues lo hemos hecho 10 veces mejor. Digamos que la gráfica y el producto como tal se ha hecho 10 veces mejor. Muy artificial, dice Cristina por allí. Y creo que esto tiene que seguir, ha venido cambiando y esto tiene cada vez que seguir perfeccionándose muchísimo más. Y si hablamos de dinero, la inversión que tuvo Coca-Cola versus a sus comerciales tradicionales no es diferente, es simplemente que esa decisión financiera pues se va a otros rubros en temas de animación, en temas de creativos, de comunicadores, porque también hay un número alto de comunicadores. Entonces, pues claramente quería mostrarles esto porque es un proceso que está cambiando, que como les digo, hay muchas cosas que ajustar en este y otros aspectos en herramientas claramente de comunicación y de texto, pero que nos siguen abriendo la mirada y que marcas mundiales le están apostando a ello. Entonces, es algo en el que los comunicadores tenemos que seguir trabajando. Se puede usar, no reemplazar lo real, sino para ayudarse a optimizar, dice por ahí Cristina. Claro que sí, por eso la comunicación desde el inicio eh, son herramientas. Nosotros no vamos a, por decirlo así, a perder nuestra posición en las organizaciones desde la comunicación estratégica como tal, sino que la invitación es a potenciar nuestro ejercicio con todas las herramientas de inteligencia artificial que hoy tenemos a la mano y que vamos a hablar de unas básicas para hacer este proceso de introducción. Tenemos solamente pues 1 hora en este proceso, entonces la idea es que conversemos algunas de ellas y hay otras herramientas, como les decía, de comunicación que nosotros podemos empezar a utilizar en la gestión corporativa como tal, y es que sabemos que en las organizaciones parte fundamental de la comunicación, pues es esa estrategia
para poder, digamos que tener planes de acción preventivos y poder estar listos si se presenta algún proceso de crisis organizacional. Entonces ya hay diferentes herramientas de inteligencia artificial que nos permiten en tiempo real simular escenarios, mapear impacto mediático. Este es uno de ellos, es uno de los, digamos que de los más populares, y aquí hay prueba y error. Entonces algunos tienen demos gratuitos que nos permiten empezar a probar con escenarios, por decirlo así, ficticios, para luego ya poder incorporarlos en las organizaciones, pero lo importante es que nosotros podamos hacer la prueba de diferentes herramientas que hay en el mercado para ver cuál se ajusta al tamaño de mi organización, a digamos que la metodología de trabajo que tengo yo en mi organización y demás. Y claramente, pues no puede faltar en el ambiente de la comunicación, pues esas herramientas que nos permiten hoy la creación de contenidos y personalización en diferentes escalas. Entonces hay desde temas súper básicos, por ejemplo, este de ByteDance, esta plataforma nos genera video a partir de texto con prompts que tenemos que diseñar. Ya vamos a hablar un poquito de los prompts, pero aquí lo importante es que tienen que ser muy detallados y específicos, pero esto tiene un gancho súper importante y es que su base de conocimiento y de data es TikTok. O sea que tiene un universo muy grande para nosotros para podernos dar herramientas de texto y convertirlos a video, básicamente que nos permitan a nosotros generar productos para nuestra organización, para nuestro emprendimiento, para nuestro día a día. Y este de Jasper, no sé si lo conocen, que es generación, esta sí está básicamente enfocada en todo el tema de marketing y comunicación, nos permite hacer desde temas súper básicos, que son plataformas para copies, con diferentes tonos de comunicación, colores, la generación, por ejemplo, si yo tengo un contenido para generar y si estoy administrando una red social, pues lo que me permite es poder generar contenido en lote, asistentes de redacción también. Y esto también cada vez está migrando a no solo tener herramientas que nos permitan trabajar inteligencia artificial, sino a tener agentes que nos permitan hacer tareas repetitivas en esta gestión. Para eso tiene un entrenamiento un poco diferente y una inversión que debe hacer la organización si ya decide trabajar de lleno en procesos de inteligencia artificial. Y este último es el tema de escucha social. Yo les cuento que yo trabajaba en una agencia de comunicaciones hace más o menos unos 5 años y teníamos unas 3 empresas que tenían un servicio de saber cuál era la comunicación que se estaba gestionando en los medios de comunicación de esa organización y en momentos puntuales. Entonces había una persona que se encargaba todos los días de revisar el material impreso, de revisar el periódico, de hacer el recorte o tomar la fotografía y tener el reporte digital de esa publicación y que tenía que estar en los portales de noticias buscando esa información. Pues obviamente hoy tenemos en este momento diferentes herramientas que nos permiten hacer esa escucha social. Esta es una de ellas. Esta tiene un demo gratuito, pero la verdad es que para utilizar estas herramientas en forma, después de que llegamos, por decirlo así, la prueba con estas diferentes herramientas y que las organizaciones decidan incorporarlo en su organización, pues obviamente podemos hacerlo, pero nos permite en este momento hacer también búsquedas históricas de algún tema puntual de nuestra organización o si estamos atravesando un momento de crisis o estamos también haciendo procesos de benchmarking en comunicación, clasificación, alertas inteligentes que nos permite a nosotros tener a la mano diferentes opciones para poder medir procesos de comunicaciones, para poder hacer mucho más efectivos los procesos. Entonces ahí les comparto algunas de estas, que la idea es que, como se dice coloquialmente, cacharreen, que miren y experimenten las diferentes herramientas, porque así como estas hay demasiadas que nos permiten claramente trabajar en el ejercicio de la comunicación. Aquí quiero mostrarles estas súper rápido, esto se llama Gamma, voy a mostrarles este videito, no tiene audio, pero es como con este prompt súper corto indique las tendencias de las redes sociales para el año 2026 y me generó una presentación de 5 slides con una caracterización bastante básica para personas entre 25 y 45 años, pero este ejercicio en esta plataforma que es gratuita, claramente, y que puedo yo descargar esta herramienta, no dure más de 5 minutos. Entonces me sacó los contenidos, que sabemos que los que estamos en comunicaciones, que sí son las tendencias, por eso es tan importante el conocimiento del comunicador, porque podemos contrastar esa información y verificarla.
nos habla de microinfluencer, nos habla de videos cortos, nos habla de procesos de endomarketing que sabemos que están en este momento trabajándose y siendo tendencia en algunos campos de las organizaciones en los aspectos de comunicación. Entonces aquí rapidito me hizo esta presentación, esta misma herramienta me arrojó el contenido y claramente yo ya puedo empezar a trabajar con la herramienta para poder contrastar información, para poder obviamente cambiar aspectos de diseño y poderle dar la personificación que yo deseo para esta herramienta. Y aquí tenemos, este es una herramienta gratuita, lo pueden utilizar, este tiene muchos aspectos de mejora como la personificación, pero esto es para que uno empiece a experimentar con ese tipo de herramientas. Yo aquí simplemente ingresé mi fotografía, grabé el audio con lo primero que les mostré y en menos de 3, 4 minutos me generó, de una imagen me generó pues ya este video. Ahí me puso unas manos súper grandes que obviamente son herramientas que requieren ajustes, pero que son herramientas que están a la disposición y que nosotros podemos empezar a jugar con este tipo de opciones para nuestros procesos de comunicación. Aquí se generó el video, se cargó súper rápido y ya yo pude exportar en MP4 el video. Miren ahí las manos gigantes. Entonces, como les decía, son herramientas que todavía tienen mucho campo de mejora, pero que son herramientas que están a disposición para nuestros procesos de comunicación y que podemos explorar. ¿Qué tenemos por acá? Ya vamos a adentrarnos en pues, parte de las herramientas generativas que claramente ChatGPT está categorizada en una de estas y son esas herramientas que nos permiten generar nuevo contenido y que están basados en herramientas de inteligencia artificial como el Deep Learning, que lo que hacen es imitar esas redes neuronales y tener diferentes capas de información cada vez más robustas que nos permiten dar información mucho más precisa y poder entrenar digamos que ese millón de datos que recibe para tener un lenguaje humano y poder conversar, como se dice, a través de chat, como lo hacemos, o de voz también, como lo podemos utilizar en las diferentes herramientas de inteligencia artificial en la cual están disponibles para todo el mundo. Entonces, básicamente este es el modelo inicial, ustedes lo veían en el inicio de la presentación, que son herramientas que están al alcance de todos y que nos permiten empezar a experimentar con la generación de audios, con la generación de textos, de tablas, de fichas técnicas, de imágenes, de diferentes, digamos que ambientes. Y importante, en la herramienta en la herramienta gratuita para que lo tengan súper claro, regularmente los usuarios que utilizan ChatGPT gratuito o Jeremy tienen 2 oportunidades durante el día donde te da respuesta cada vez más, digamos que más pro o una respuesta mucho más organizada, pero solo 2 en el día. Entonces llega un momento donde si tú le sigues preguntando, porque uno muchas veces pues se van caminando en la consulta porque vas modelando y entrenando el proceso, ya llega un momento donde te dice ya tus opciones plus se terminaron. Y sabemos que esto cada vez va mejorando, que hay opciones desde $20, opciones pues pagas, opciones pro, pero también depende cuál es la necesidad que tenemos para el uso de la inteligencia artificial y cuál se adapta más como a mi necesidad. Entonces esto es importante tenerlo claro. Ya vamos a hablar de los prompts, yo les he hablado un poquito de eso, pero básicamente es el texto que nosotros ingresamos para que la inteligencia artificial genere el contenido. Y ellos tienen, la herramienta tiene la capacidad de generar e ir mejorando ese tipo de respuestas y esa calidad de la información, teniendo en cuenta la información o el input que yo les estoy entregando. Hay diferentes parámetros que es importante que en los aspectos de comunicación tengamos claro, porque esto nos permite tener una respuesta mucho más alineado a lo que nosotros queremos. Entonces, el primero es la temperatura y esta inicial nos permite o nos da un campo de acción importante para los comunicadores porque sabemos que en muchas oportunidades utilizamos este tipo de herramientas para procesos creativos o para si yo ya tengo, por decirlo así, un concepto creativo, puedo jugar con la inteligencia artificial para que me pueda dar otras versiones o hasta, por ejemplo, tener
Gemini y puedo tener GPT y puedo comparar las respuestas y seguramente hablan algunas similitudes, pero como cada una de estas herramientas tiene un ejercicio o una meta puntual, me puede dar variaciones interesantes. Entonces, colocarle a mi prompt o a mi texto que mi temperatura sea 1, 1.5 o 2 permite que nos pueda entregar un texto mucho más creativo, o si yo en el caso le coloco temperatura 2, perdón, temperatura 0, entonces mi texto va a estar muy alineado a la norma, muy alineado a los temas científicos y no me va a dar ese laxo de acción creativo. Entonces esto se lo podemos agregar temperatura 0, 1 o 2 a los prompts que nosotros estemos diseñando. Aquí les voy a colocar. El próximo es digamos que el máximo o la limitación de los caracteres de la respuesta. Sabemos que en muchas oportunidades sabemos que tenemos 120 caracteres para mensajes de texto que ya no usamos o 400 caracteres para de pronto la descripción de una imagen y demás. Entonces nosotros podemos limitar la respuesta que nos entrega la herramienta, que esto aplica para los diferentes modelos de inteligencia artificial, que puede ir de 1 hasta 4000 caracteres y lo podemos limitar si tenemos ya un campo de acción y no queremos empezar, nos entrega una respuesta súper amplia, empezar digamos que a tener reprocesos en la calidad de la respuesta. Este top PEP lo que pasa es que controla las palabras comunes o palabras técnicas. Si yo tengo un producto, digamos que está muy enfocado en la parte técnica, entonces ahí yo puedo colocar 0, pero digamos que si yo quiero que esas palabras o esa probabilidad de esas palabras comunes que tenga un lenguaje mucho más estructurado, podría colocar 1 y digamos que esto también me da un rango de acción y puedo ir perfilando el tipo de respuesta que yo obtengo de la herramienta en ese momento. El otro es la frequency penalty y esta controla la repetición de palabras. Entonces dirían, pero ¿para qué yo quiero que repita y repita una palabra? Por ejemplo, en marketing, cuando hacemos presencia de SEO, necesitamos tener la repetición y esto nos sirve también para búsquedas de Google, para búsquedas indexadas, para búsquedas de API, que siempre la palabra de mi producto, por ejemplo, yo soy consultora en comunicaciones, entonces si estoy generando diferente material para mi organización, lo que quiero es que siempre la palabra de consultoría comunicación tenga relevancia. Entonces ahí yo le coloco cuál es mi frequency, digamos que penalty en este caso, y que quiero que mi palabra se repita, o por el caso contrario, quiero que haya una palabra que básicamente no se repita en la elaboración de mi prompt. Y de la presencia controlada controla esa penalización o esa aparición de palabras, y es que, no sé si ustedes han escuchado, pero las personas muchas veces dicen, pero es que ya sabemos que ese texto lo hicieron con inteligencia artificial. ¿Les ha pasado? Sí, muchas se Nos ha pasado se muchas nota. veces y esto mucho también lo encontramos, por ejemplo, en LinkedIn, porque sabemos que los textos, por ejemplo, que se generan en esta red social, sabemos que ya hay iconos típicos, por ejemplo, así como el cohetico o una de las frases típicas también que se utiliza mucho cuando hacemos, por ejemplo, diferentes prompts. Más que un reto, es una apuesta estratégica. Más que esto, es aquello. Entonces, esa también es como una característica mucho que utiliza ChatGPT, por ejemplo, en la elaboración de textos. Entonces, nosotros podemos colocar que evite ese tipo de palabras. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribo un prompt, también le escribo evitar las palabras típicas que utiliza ChatGPT. Y he hecho la comparación y relativamente me encuentro que los textos no tienen esas muletillas regularmente que tienen las palabras. Y este último es muy simple y es un stop y es, por ejemplo, un ejemplo súper básico es, yo quiero que me genere un prompt, pero cuando llegue a la palabra conclusión, ya quiero hacer la manipulación yo mismo. Entonces ahí le puedo poner palabra stop, conclusión. Y efectivamente la generación del contenido va a quedar ahí, por decirlo así, en stop cuando efectivamente llegue a conclusión. Entonces, ustedes pueden ponerlo como está descrito aquí, en el ítem pues amarillo, de esa manera, y ustedes le colocan en paréntesis, si ustedes quieren 1, 2, -1, -2, y les permite poder controlar mucho más ese texto o ese contenido.
¿Qué es importante para tener un PRON efectivo? Definir el proceso, porque muchas veces decimos, no, pero eso me dio lo mismo, o mire, no me dio la información que yo necesitaba. Y lo primero es saber cuáles son mis entradas, si le voy a dar datos, si le voy a dar tablas, si le voy a dar un texto, si le voy a dar un resumen, o si simplemente voy a alimentar un texto muy bien descriptivo donde tengo que evitar, por ejemplo, que hayan faltas ortográficas, que haya información mal escrita. Entonces tengo que darle mucho contexto. Yo cuando lo hago digo, soy una comunicadora social, lo pongo en contexto, tengo cuántos años de experiencia y como les decía, con ese proceso de Deep Learning lo que hace es aprender la herramienta para tener muchos más inputs y te va conociendo cuál es tu manera de comunicar, cuáles son las palabras que regularmente usan y se va acomodando a ese estilo de comunicación. ¿Qué nos permite también? Mejorar la habilidad, así que hagan su solicitud con temas correctos. Pida, si su tarea es demasiado extensa, pídala dividida en diferentes partes y haga los ajustes que usted considera necesarios. Si no lo entendió, si no le entregó la información correcta, reescriba su información y corrija muy bien esos inputs para que le dé una información mucho más aterrizada. Depure su contenido, lo que les decía, eliminar faltas ortográficas, escribir muy bien, solicitar algo que me ha funcionado de manera personal es solicitar referentes APA. Si yo quiero investigar sobre un tema puntual en inteligencia artificial, le coloco tomar en cuenta referentes APA, que son páginas verificadas, y me las ancla de dónde trae la información puntualmente. Y eso también nos ayuda a ese proceso de fiscalización de la veracidad de la información. Y ya, evitar errores gramaticales que les había contado. Esto que nos permite, pues básicamente perfeccionar el proceso, que eso es un proceso de aprendizaje. Hay quienes nos casamos con una herramienta, nos casamos con otra, pero lo que les decía, yo estoy en proceso de exploración. Me he encontrado algunas que tienen demasiadas mejoras, otras que ya he ido adecuando y en este proceso de la comunicación pues tenemos una infinidad de herramientas que nos permiten tener un trabajo también mucho más creativo, mucho más flexible y que eso de ninguna manera desmitifica el rol del comunicador en el ejercicio profesional y en el ejercicio estratégico dentro de las organizaciones. ¿Qué chévere de esto? Que es importante que obviamente lo que les decía se adapta a mi tono, a mi estilo de respuestas. Cuando yo ingreso me dice, hola Mayra, ya saben quién soy. Me da mucha efectividad, pero eso también depende de cómo yo le entrego la información, si tengo una claridad, si tengo un foco, si soy óptima en el documento que les estoy entregando. También es algorítmico, entonces esto también es la repetición y la información hace que el algoritmo pues claramente ya se integre de manera natural y que obviamente tenga información de base que nos permita generar nuevos contenidos y que hay ya muchas herramientas y esto también es súper importante que es la API que nos permite integrar herramientas de inteligencia artificial con apps, con email marketing, con todo el tema, por decirlo de alguna manera, de segmentación que hoy tenemos en comunicación, con todo el ejercicio de campañas publicitarias que podemos tener o de campañas de comunicación a través de herramientas también como CRMs, como email marketing o como la social media o las páginas web que están ancladas quizá a estrategias digitales. ¿Qué nos queda? Pues nosotros como expertos en comunicación tenemos un universo gigante por explorar en inteligencia artificial. Yo en este momento continúo estudiando, continúo aprendiendo, estoy explorando diferentes herramientas y también siempre los procesos de comparación que nos permite ver la efectividad de una o la efectividad de otra. Entonces eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias María por este espacio. Mayra, no, pues muy interesante este panorama. A veces uno se queda corto en el tiempo para poder abordar y profundizar en los temas, pero creo que nos has dado ese resumen y eso que estamos necesitando. A mí me interesó muchísimo, sobre todo pues el tema de gobernanza en el uso de la información. Creo que es pues un tema muy sensible que pues es falta todavía desarrollar y que hay organizaciones que sí realmente están pues trabajando en comités y en equipos esta temática pues porque definitivamente pues tiene que ser que esa organización tenga una
una aplicación de inteligencia artificial interna donde no puedan salir esos datos. Por lo demás, pues es muy riesgoso en términos del uso de la información sensible que puede tener cada organización. Esa parte creo que es importante comprenderla mucho más, analizarla. Mira que ayer estaba, por ejemplo, no, esta mañana fue que me enviaron una, una noticia del Espectador donde un practicante, o sea, el director del Espectador, descubrió que uno de sus practicantes, en este caso pues estamos hablando del campo del periodismo, eh, había usado por mucho tiempo la inteligencia artificial para inventarse noticias. Y ellos no se habían dado cuenta y empezaron a hacerle un seguimiento y lo descubrieron. Y pues obviamente el practicante ya no está allí. Él tuvo que salir, el director del Espectador. Yo creo que eso está entre ayer y hoy en Instagram del Espectador, pues diciendo, pidiendo disculpas a todos sus lectores por esa falla. Entonces ahí también emerge otro punto y es la ética profesional, hasta dónde nosotros le dejamos todo ese trabajo a la inteligencia artificial y no vamos un poco más allá y despertamos toda esa visión y pensamiento crítico que tenemos para poder desarrollar y para poder no solamente ser consumidores de la inteligencia, sino también productores de nuevos escenarios de comunicación a través de la inteligencia artificial. Entonces, muy interesante y bueno, invito a los participantes de este webinar a hacer preguntas. ¿Quién se anima? ¿Quién nos hace preguntas? O de pronto por aquí, por el chat. Las preguntas. Alejandro, preguntas. Creo que un factor muy importante hoy en día, y también lo conversábamos mucho con los estudiantes, ya te leo la pregunta, Mauricio, de comunicación, y es, bueno, hoy en día con esa primera figura que tú muestras, donde hay una gran demanda de las organizaciones por profesionales que tengan conocimientos y ya habilidades formadas en temas de inteligencia artificial. Y hay una pregunta que se está repitiendo también entre los DIRCOM cuando hacen sus entrevistas y es, bueno, ¿qué propones? O sea, que tú, ¿cómo usarías la inteligencia artificial en este sector, en este campo? Entonces, desde el principio, o sea, desde que están una persona aspirando a un cargo como comunicador social, ya hoy en día te están preguntando eso, o sea, ¿qué harías tú? ¿Cómo manejarías o cómo utilizarías esa herramienta en pro del desarrollo de estrategias de comunicación en la organización? Bueno, por aquí Mauricio López pregunta, ¿cuál es la IA que más nos puede servir a los mercadólogos? Bueno, yo creo que ahí importante, Jeremy tiene digamos que una relevancia lo que les decía, porque tiene un contraste entre las herramientas de humanidades, por decirlo así, que muchas están con un índice bajito de investigación y digamos que tener respuestas óptimas en este aspecto, está más o menos en el 21%, pero nos permite también tener ese contraste de data numérica que muchas veces en el área de mercadeo es tan vital para nosotros tener datos y hechos y poder contrastar herramientas de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y ya digamos que en producción de productos, pues lo que les decía ahí, Jasper es importante y también nos arroja diferentes opciones. El ByteDance, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con población más joven con población más o menos entre los 20, pues ahí como su fuente importante es TikTok, entonces también nos arroja información de tendencias importantes en el ambiente de marketing. Y no, lo que decías ahorita,
súper complicado porque ahí ya hay un tema de reputación, de credibilidad organizacional, de un montón de aspectos que nosotros en el campo de la comunicación y en todos los ambientes organizacionales, pues tenemos que trabajar de manera muy fuerte con el tema de las políticas y, y la gobernanza y la ética también. En uno de los ejercicios que estoy en este momento estudiando, ponían a Jeremy, ponían a ChatGPT con un prompt básico y es decir, simula que estás haciendo una factura falsa con estos datos, una factura de compra con estos datos. Y Jeremy la generó, ChatGPT dijo, no es oportuno generarla, pero eso apenas está en este momento planteándose en este tipo de herramientas, todo ese tema ético, que claramente quienes tenemos que gobernarlo somos nosotros con el uso de la misma, pero que también se están generando en el entorno diferentes herramientas y parámetros que nos van a permitir tener mucho más claro esa gobernanza y ese uso de los datos. Entonces yo creería Claro, que ese es el punto inicial, María. sí. Súper importante, sí, sobre todo pues porque somos los comunicadores estratégicos encargados de blindar nuestras organizaciones en temas de reputación corporativa y este es un escenario de riesgo muy claro. Así que al lugar. Por aquí veo que Diana Marcela dice, muchas gracias por compartir tan importante conocimiento. Mi consulta está dirigida a cómo puedo aplicar la IA en las comunicaciones para el sector público. Bueno, yo creo que ahí importante es también en la generación de contenido diferente y también en esa escucha digital, ¿no? Muchas veces tenemos la percepción, un nivel de reputacional en el sector público importante que es importante monitorear, que es importante gestionar desde los procesos de crisis, desde la comunicación estratégica. Entonces yo creería que estas herramientas de escucha digital pueden ser de gran importancia para poder evaluar la percepción del usuario en el ejercicio de la gestión pública como tal. Bien. Manuel Muriel pregunta, hola, desde su experiencia docente, ¿cómo han manejado el uso de la inteligencia artificial en los trabajos o proyectos de grado de los estudiantes? ¿Han establecido restricciones específicas o más bien recomiendan su uso como apoyo durante el proceso? Buena Bueno, pregunta. buena pregunta. Y de pronto María me puede ayudar. Yo les cuento un poquito mi experiencia desde el ejercicio de clase como tal, más que no he tenido de pronto la experiencia en ese trabajo de grado, pero yo creo que básicamente mi ambiente ha sido en posgrados y yo creo que en este momento nosotros tenemos un nivel de madurez importante y es mostrarle al estudiante las herramientas que tenemos para poder trabajar, pero también el ejercicio y la evaluación de la capacidad analítica que tenga el estudiante y por eso yo creo que hoy los trabajos, más que estar enfocados en decir, venga, tráigame el resumen de este libro o venga, es su capacidad analítica y propositiva con aspectos y casos de la vida real y casos de las organizaciones donde están los mismos estudiantes que nos permita ir resolviendo y encontrando soluciones innovadoras con todo el uso de estas herramientas a casos puntuales y a casos reales. Entonces yo creería que esa ha sido como la metodología y está expuesta. O sea, no podemos, yo creo que desde el ambiente docente decir, no la vamos a No la usar, no usen. está. No, yo creo que estamos abiertos a el uso, pero es el uso responsable y cómo empezamos a evaluar otros aspectos digamos que el estudiante como tal en temas argumentativos, propositivos y de procesos de innovación. Así es, ese es el enfoque, ¿no? No satanizarlo, o sea, definitivamente hay que usar la inteligencia artificial, los docentes estamos usando inteligencia artificial, de hecho acá por lo menos en la universidad nosotros en términos de formación docentes tenemos, formación como docentes tenemos ya esos temas incluidos en módulos y lo que hacemos principalmente es promover lo que tú dices, el pensamiento crítico, la capacidad argumentativa, la utilización de las herramientas de inteligencia artificial para optimizar esos procesos, por ejemplo, en
verificación de datos, por ejemplo, la analítica de datos que se basa también en temas de inteligencia artificial, en un proceso, por ejemplo, de investigación o proyectos de grado, pues cómo nosotros podemos hacer pues ya con mayor facilidad análisis estadísticos, por ejemplo, de resultados de encuestas, de resultados de las metodologías de investigación que estemos utilizando. Y creo que eso pues no, ojalá pues cuando nosotros hicimos el pregrado, el posgrado, pues hubiéramos tenido esas herramientas, hubiéramos aprendido también muchísimo. Pero está en eso, en aprender a utilizarlas, pero a la vez también ser crítico, tener un criterio sobre, por ejemplo, en el caso de la comunicación estratégica, hace poco estaban los estudiantes haciendo una estrategia de comunicación para una organización muy importante, real. Hicieron una búsqueda increíble, hicieron un trabajo de campo donde pues yo les pedía mucho esas voces de los participantes, de la comunidad. Era una organización de salud, entonces del personal de salud, bueno, de todos los grupos o stakeholders que estaban abordando. Y a la hora de establecer la estrategia parece como si cada uno hubiera cogido, yo hago la estrategia para este actor o yo hago la estrategia para este otro stakeholder y así. Y al final no había una narrativa coherente, ¿cierto? Pero eso lo alcanzamos a ver en las asesorías previas a la presentación del trabajo final y ellos hicieron como que, ay, bueno, sí, no, tiene que haber una narrativa, o sea, la lógica de la estrategia, la lógica de lo que va allí, no es tanto que inteligencia me saque cosas espectaculares, pero si eso no coincide con esa organización, esa cultura, esa estrategia global de esa organización, pues no pasa nada. John Alejandro, tienes la mano arriba. Hola, primero que nada, muy buenas noches. Me gustaría agradecer por todos los conocimientos que nos has brindado, todos los tips, muchas cosas que pues yo no sabía sobre los parámetros, sobre los referentes APA, entonces lo aprecio muchísimo y me gustaría preguntar sobre, es que cuando uno está en un proceso de comunicación, está haciendo como un plan estratégico con una organización, y uno quiere utilizar, digamos, que la inteligencia artificial para crear una pieza gráfica o cosas por el estilo, lo que pasa es que muchas veces tiende como a malformar los logos o cosas por el estilo, como sí, malformar el tipo eléctrico, cosas así. Entonces desconozco si hay alguna forma, un parámetro o algo por el estilo para que esto no suceda. Yo creería que ahí es el tipo de inteligencia artificial que estás utilizando. Por ejemplo, alguno básico, súper básico, para no diseñadores, en este momento es Canva. Entonces, Canva ya tiene su proceso de inteligencia artificial cuando pagas Pro y te pasa de texto a imagen. Entonces, digamos que hay algo importante es tener una referencia de pronto de imagen o ser muy descriptivo e ir acomodando el prompt, eso te permite de pronto tenerlo. Y hay otras herramientas también de diseño que ya tienen incorporado inteligencia artificial para el proceso. Pero si me preguntas, por ejemplo, ChatGPT, no lo recomiendo para imagen, porque así tú le montes una foto y, por ejemplo, si tú le dices quítame el fondo y demás, no tiene en este momento como la exactitud para que tus rasgos físicos, por ejemplo, si hablamos de humanos, se sigan conservando. Entonces, yo creo que hay que seguir en prueba y error, pero ahora sí a la mano que la tenga, como te digo, no te hablo desde el ambiente del diseño gráfico como tal, porque yo soy comunicadora, pero herramientas que me ha servido en este momento, Canva Pro, que es para dummies, que es súper sencillo y que nos permite tener herramientas un poco más aterrizadas a la realidad. Les voy a recomendar a una persona, él se llama Felipe, yo lo sigo, ya les muestro exactamente cómo se llama, porque él tiene todo un contenido de redes sociales, de pauta digital y demás, pero también está incursionando en temas de diseño gráfico como tal. Ya lo busco y se los dejo por aquí, algún video de YouTube. Listo.
Bueno, por aquí Mauricio pregunta, ¿la grabación la envían? Mauricio, la estamos grabando, sí, si quieres, ya me voy a dejar mi correo electrónico para que por favor me preguntes y yo con mucho gusto te la envío. Una vez me llegue a mí la grabación y los que necesiten me la piden, yo les dejo por aquí mi correo. Y mientras tanto, quería darles las gracias a todos por su asistencia. Mire, ya son las 7:38 y por acá seguimos conversando sobre el tema. Muchísimas gracias por sacar un tiempo para este tema tan importante hoy en día en las organizaciones y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí tienen mi correo y con mucho gusto yo voy a estar contándoles acerca de nuestra especialización en comunicación estratégica y bueno, cuando quieran también conversamos de todos estos temas tan interesantes que hacen parte de nuestra necesidad de actualizarnos permanentemente en este tipo de temas que van cambiando y estas innovaciones que van llegando a las organizaciones y que requieren de nuestra atención y gestión inmediata. Gracias, Listo, Diana. ya por aquí les dejé, se llama Felipe Vergara y él tiene demasiado contenido en YouTube que está muy enfocado a pauta digital, pero en ese proceso de pauta digital pues también hay diferente contenido en YouTube de cómo generar productos a través de IA o publicaciones comerciales a través de IA. Ay, súper, Mayra. Bueno, muchísimas gracias por Bueno, ese no, gracias regalo. a ustedes. Ese tip está interesante y bueno, espero que nos veamos pronto. Ya nos vemos el otro viernes, Mayra, aquí en la U. Sí. Y bueno, muy interesante y muy productivo esta conversación contigo. Un abrazo para todos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Que Muchas tengan una gracias. excelente noche. Lo mismo. Muchas Gracias. gracias, Mayra. Buenas noches. Gracias, profe Buenas Mafe. noches.